para hacer las cuentas de los aviones. Le da risa al doctor. Doctor Carlos Acevedo. ¿Qué tal, Natán? Sí, esos aviones ya eran obsoletos cuando se compraron. Más de los años 60, más de 60 años. Y no me extrañaría que haya habido dinero debajo de la mesa ahí. Conociendo ya la trayectoria de Funes y de Payés, les han pasado una parte del... Sí, la calificación de Fitch es interesante porque hizo una doble maniobra que no es usual. Nosotros estábamos en doble C, de la escalera de letras que tienen las calificadoras, estábamos en Fitch en doble C, que es 2 peldaños, bueno, un peldaño antes del default. Entonces, con el tema de la reconversión de los CIP, de los certificados de inversión previsional, en los nuevos certificados de financiamiento de transición, Fitch, desde el punto de vista de ellos, ellos consideran que eso es un impago, un default, y entonces nos bajaron de la doble C al RD, que es default restrictivo. Pero inmediatamente dicen, bueno, pero esta reconversión, aunado a la buena recaudación, mejora la liquidez del gobierno y mejora el panorama fiscal. Entonces, inmediatamente nos subieron del RD al triple C+, que es una calificación mejor que la doble C que teníamos. O sea que, poco extraño, ¿verdad? Baja pero luego sube. Y quedamos mejor al final. Pero hay una justificación que yo te planteaba y que tú como experto en temas precisamente económicos me insististe hace un momentito como la fórmula correcta para... Exacto, ellos reconocen que hay una mejoría en la liquidez del gobierno. Y hay una mejoría en la capacidad del gobierno de ir sirviendo la deuda. Entonces dicen, bueno, está mejor que hace 6 meses. Lo que pasa es que me llama la atención porque dejas de entrever que hay algo que no cuadra del hecho de tener a El Salvador como doble C y a un paso del impago, dices, y de repente subirlo a triple C positivo. No, lo que me llama la atención es que normalmente cuando la calificadora te sube, te baja, pero no lo que hizo Fitch, que te baja y te sube como en el mismo movimiento, no es usual eso. Pero bueno, lo importante es que quedamos mejor que lo que teníamos, o sea, quedamos en triple C más, que es mejor que el doble C que teníamos, por estas razones que acabas de señalar, ¿verdad? Sí, porque tú has visto que... Y eso que Fitch es dura, ¿verdad? Fitch es bien dura, es la más dura de las 3 calificadoras, y reconoce que la situación de la liquidez fiscal ha mejorado como resultado de estas maniobras. Fíjate. Lo que pasa es que esas leyes no funcionan si no hay un entorno propicio. Por ejemplo, El Salvador está muy mal calificado en los índices, digamos, de competitividad microeconómica en el tema tecnológico. Aquí ha habido inversiones que se han perdido porque no ha habido la gente preparada para eso. Entonces se han ido a otro lado. Entonces, suponete que venga una empresa que quiere invertir en software. Bueno, software estamos muy bien. En algunos de estos temas tecnológicos, pero necesita contratar 10, 20, 25 ingenieros o gente que sepa de eso. El Salvador no tiene suficiente personal. Entonces, la ley está bien, pero una empresa a la hora de ir a un país no solo mira eso, sino mira, bueno, hay ingenieros en software en ese país, hay gente que maneja tecnologías de la información y de la comunicación, cuántos generadores de contenido hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hay que trabajarlo también, ¿verdad? Porque la ley por decreto no puede hacer las cosas. Sí, en definitiva. Y creo además que el país debe de apostarle a la preparación de mano de obra, ¿verdad? Que permita precisamente, si por ejemplo, ya aquí en el país, ¿recuerdas tú? Estuvo aquella Texas Instruments. Sí, y era muy buena. Tenía la mayor productividad de todas las plantas de Texas en el mundo. Esta era la mejor. Vaya. ¿Y por qué se va Texas Instruments? Por la guerra. Vaya. Entonces, digo,
Y se llevaron a los ingenieros salvadoreños, se los llevaron a otros lados porque eran buenísimos. Vale. Entonces, digo, tú estás planteando que per se, y así por obra de magia, la ley no va a permitir que venga, por ejemplo, empresas como Microsoft, por ejemplo. Qué gusto nos diera que Microsoft tuviera una empresa aquí, una manufacturadora aquí. Vaya, las mismas estas empresas que fabrican los chips, ¿verdad? Bueno, que ya ni nanochips, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y todo lo que requiere la tecnología para poder ir haciendo cada día más aparatos electrónicos y tecnológicos. Entonces, lo que tú planteas es que entonces debe de ir amarrado, debe de ir concatenado una serie de otros elementos. Sí, por ejemplo, la ESEN hace unos días, semanas, abrió una nueva carrera, una nueva facultad en Ingeniería de Software y Negocios Digitales. Eso es una gran cosa para empezar a formar gente en eso, ¿verdad? Y para que cuando venga una empresa y pregunte, necesito contratar 25 ingenieros de software, aquí están. Y no que se encuentre como ha habido en el pasado. Por ejemplo, Aeroman en algún momento quiso ampliar su mantenimiento y construir nuevos hangares, pero necesitaba como 300 técnicos en aeronáutica, no automotriz, sino mecánicos en aeronáutica, y no lo sabía. Y entonces se detuvo la inversión por la falta de capital humano. Bueno, es preocupante porque además es consistente con el dato de la encuesta de hogares del aumento del número de pobres el año pasado. Entonces, de nuevo, este es otro síntoma, para mí el más preocupante, de cómo la crisis económica nos está pegando, ¿verdad? Cuando ya la gente empieza a dejar de comer, bueno, no una vez al mes, ¿verdad? Pero empieza a dejar de comer o tiene que readecuar su dieta porque no le alcanza materialmente, creo que es preocupante, ¿verdad? Pero es el impacto de la inflación. Además que la inflación de alimentos es el doble de la inflación general. O sea que si la inflación general, según el último dato, anda en 6, la inflación de alimentos anda como en 12 o 13, ¿verdad? Y a esto sí, yo creo que el gobierno tiene que ponerle atención, ¿verdad? Algún mecanismo de apoyo de canasta alimentaria, algún subsidio focalizado. Espérate, ya vamos a hablar de tus propuestas porque no es primera vez que las hace. De hecho, en la cadena mundial de las cosas como son, has hecho algunas propuestas referentes a este tema. De hecho, has dicho que este tema de entregar una canasta alimentaria como se hizo en pandemia y de los $300 que se entregó también por el tema de pandemia, debería de ser un programa que fuera focalizado, ¿verdad? Ya no entregárselo a todo el mundo, claro, porque los paquetes sí los recibió hasta la gente que no lo necesitaba, ¿verdad? Pero ya vamos a hablar de eso. Antes de decirte, bueno, pero mira, en simple y llanas palabras, en palabras sencillas, puedes definir para que entendamos qué es la inflación. Mira, la inflación, así, ¿sí?, conceptualmente es la tasa de variación sostenida de los precios, que puede ser positiva o negativa si los precios estuvieran cayendo. Eso es difícil que ocurra. Ocurre a veces, pero normalmente los precios están creciendo. Entonces, además es importante tomar en cuenta que el hecho de que la inflación se reduzca, por ejemplo, si teníamos inflación de 10 y baja a 5, eso no quiere decir que los precios bajaron. Lo que quiere decir es que en lugar de que están creciendo a 10, ahora están creciendo a 5. Porque mucha gente piensa, cuando se dice la inflación ha bajado, no, eso es falso. Los precios la inflación que baje no significa que los precios bajen. Significa que bajan los precios cuando la inflación ya es negativa. Pero si la inflación disminuye de 10 a 8 a 5, no quiere decir que los precios estén cayendo, sino que ya no están creciendo tanto como crecían antes. Bueno, la pobreza ha aumentado en todos lados, ¿verdad? Y eso ya lo señalaba CEPAL el año pasado. El aumento de la pobreza en toda América Latina, porque es inevitable. O sea, la pobreza, que como normalmente se mide, es pobreza de ingresos. Entonces, si los precios de los alimentos suben, la gente que tenía ingresos que estaban por ahí, sus ingresos quedan por debajo del costo ese y entonces caen en pobreza. Entonces es un fenómeno
general en un año como el año pasado, un año de inflación general. Claro, en algunos países los gobiernos toman medidas para evitar que los precios golpeen a los hogares, y los dos casos principales son Bolivia y Panamá. Son los países que le han metido, sobre todo Bolivia, le ha metido una cantidad de... Pero Bolivia tiene exportaciones de gas y tiene el espacio fiscal para hacerlo. Y tiene recursos naturales. Tiene recursos naturales. Sí. Panamá, no sé de dónde ha sacado, pero le ha metido también, no tanto como Bolivia. Y son los dos países que tienen la inflación menor. Pero eso no ha sido gratis. ¿Quién está pagando eso? La misma población. Porque el dinero que utiliza el gobierno para subsidiar los precios, ¿de dónde lo saca? De los impuestos de los contribuyentes, a final de cuentas. Ahora, no, las maras habían impuesto un verdadero régimen, no de excepción, sino de terror, ¿verdad? Un régimen de terror. Tenían al país de rodillas, tenían al gobierno de rodillas, tenían de rehén a la mayor parte del país. Entonces, había que acabar con eso, ¿verdad? Y yo te digo, yo no creí que algún gobierno... Yo creí, cuando el FMLN estaba, creí que ellos lo iban a lograr. Por sus tácticas guerrilleras y todo eso, dije, estos van a acabar con las... Ya después que no lo lograron, dije, no, esto ya ningún gobierno lo va a lograr, ¿verdad? Y no solo no lo lograron, supuestamente, según las investigaciones, pactaron, negociaron. No, ahí está el cura Colindres, está Raúl Mijango, todos los que están desfilando en el juicio. Pero eso fue Funes. Claro, pero ya después que se rompe la tregua y que Sánchez Serén entra con todo... Pero precisamente no Sánchez Serén gana porque le dan pisto a los mareros según las investigaciones. Sí. Porque los dos, tanto Arena como el Frente, le dieron pisto a los mareros. Pues. Sí. A Neto Mason no lo grabaron los mareros dándoles y diciéndoles quién querían que fuera el ministro de Seguridad. Pues. Sí, a lo que yo me refiero es que cuando se rompe la tregua de Funes y que se disparan los homicidios, por ejemplo, en agosto de 2015 hubo 30 homicidios diarios, ¿verdad? Ya después se empieza a bajar. Allí seguramente hubo también negociaciones para ir bajando los homicidios, ¿verdad? O sea, nos tenían de rodillas al país y al gobierno. Tú habías perdido la esperanza que alguien pudiera... Yo había perdido la esperanza de que alguien pudiera desarticular a las pandillas. Entonces, tiene lógica lo que te planteo, que la gente, pues, no le importa comer salteado, no le importa comer menos carnita, pero si tiene seguridad, le da el espaldarazo al gobierno para que le resuelva en un eventual segundo gobierno este problema. Sí. Ahora, es un compromiso muy fuerte. No, claro, porque con el estómago no se juega. Es un compromiso muy fuerte y las expectativas de la población son altas, ¿verdad? Más del 30% dice, confiamos en que si sigue el presidente, el futuro va a estar bien. Yo creo que aquí lo que tendría que hacerse es una asistencia focalizada a los más pobres, a través ya sea de algún voucher alimenticio, para, digamos, compensar un poco el aumento de canasta básica, o repartiendo alimentos, ¿verdad? Como la canasta que se dio en... Digamos, una vez, bueno, real sería una vez al mes, pero no sé si eso es demasiado, pero bien focalizado, o sea, realmente la gente fregada, no... No, claro. No, gente que no lo necesita. Y me decías en otro programa, sobre todo en la poderosa SKL, que también pues pensar en darles dinero, como sí, se dio en pandemia. O sea, un voucher alimenticio, digamos, dinero o reparto en especie de alimentos, pero ahí sí hay que mapear bien a la gente que de verdad lo necesita, que es siempre complicado. Porque va a haber gente que está en el límite, la que no sabe si lo necesita. Ahora, esas políticas tienen que ser a corto o mediano plazo, porque a largo plazo no solo... No, a largo plazo no puede ser. No. Digo, ya, se necesita ya, pero digo, ¿qué otro tipo de políticas que sean más a largo plazo, pero no digo a largo plazo que tenga que ver con los $300 o la canasta alimentaria como tú planteas, sino que, pues sí, es generar las condiciones en el país y con esto precisamente la generación de empleo, toda una serie de políticas como lo de esta ley para atraer las empresas tecnológicas. Digo, pienso pues que... No, la principal política para combatir la pobreza es generar empleo, eso no cabe duda. El proverbio chino, si quieres quitarle el hambre a alguien, no le regales el pescado, enséñale a pescar. Entonces eso, desde luego, y de nuevo, la mejoría en la seguridad y la revitalización económica ya son la primera línea de defensa.
digamos, frente a esta situación. O sea, si la gente que antes no tenía empleo, ahora tiene empleo, o si genera más ingresos porque los mareros no están ahí encima como sanguijuelas, eso ya de entrada ayuda a enfrentar esta situación. Bueno, ahí hay varias aristas, ¿verdad? Ajá. Primero, lo de la declaratoria del impago. De Fitch. De Fitch. Lo que pasa es que técnicamente Fitch dice, bueno, el gobierno le debe X cantidad de dinero a los pensionados, ¿verdad? O a los cotizantes, que son los fondos de pensiones. Entonces, con la reforma, las condiciones de esa deuda cambiaron. Entre otras cosas, hubo una extensión de plazo. Digamos, en lugar de pagarte en 25 años, te voy a pagar en 30 años, por ejemplo. Y hubo un aumento del periodo de gracia. En lugar de empezar a pagarte ahorita, te voy a empezar a pagar dentro de 3 años, por ejemplo. Entonces, para Fitch, eso ya es impago. Claro, cuando la prensa gráfica, no sé quién, lo pone la prensa gráfica, como impago, cuando vos hablas... Estoy leyendo un titular de la prensa gráfica. Claro, cuando vos hablas de impago, ¿qué significa? Que no te pagaron. Eso es lo que entiende la gente. O sea, que si te iban a pagar tu pensión, ahora ya no te la pagaron. Eso es lo que la gente entiende como impago. Entonces, ahí es donde la definición técnica de Fitch del impago se presta a malas interpretaciones. O sea, porque no es que el gobierno esté dejando de pagar las pensiones. Cuando deje de pagarlas, ahí sí podemos hablar de impago. Pero no las está dejando de pagar. Entonces, aunque técnicamente para Fitch eso es impago. Entonces es una verdad media, digamos. Es una verdad media. Fitch confirma que el gobierno cayó en impago por deuda de pensiones. Sí. Fíjate que esto lo potenció el diario de hoy y es una noticia de hace 2 días. Sí. La agencia calificadora divulgó este viernes un informe en el que explica cómo es que el gobierno pagará la deuda a los trabajadores. Y precisamente el presidente Bukele reaccionó a ese informe de Fitch, fíjate. Sí, yo creo que el título, aunque estrictamente es cierto, es malicioso, ¿verdad? En ese sentido, de que la mayoría de la población entiende impago como que ya no está pagando, no va a pagar las pensiones. De momento están pagando, ¿verdad? Y en el momento en que no se paguen, podemos hablar de impago, pero no ahorita. Ahora, lo que sí tiene razón Patricio es en que esa información debería ser pública. Digamos, si es el dinero nuestro, de nuestros ahorros, ¿cómo no vamos a saber cómo se ha dado, en qué términos se ha dado la reconversión? Ahora, ¿no te convence entonces la justificación del por qué se ha declarado? Para nada. Te agradezco. A ti, muchas gracias. Y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, seguimos.